A ver, hablemos del glifosato. Es sin duda el herbicida más famoso y polémico del mundo. Pero más allá de los titulares, ¿qué le hace de verdad a ese universo microscópico que vive bajo nuestros pies? Hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia, que por cierto nos tiene preparadas varias sorpresas sobre cómo este químico interactúa con el microbioma del suelo. Y aquí viene la pregunta del millón, la que seguro muchos están haciendo. Este químico, diseñado para matar malezas, está básicamente esterilizando nuestros suelos. O sea, ¿estamos creando desiertos donde antes había vida? Es una preocupación súper válida, ¿no? Pero como casi siempre en la ciencia, la respuesta no es un simple sí o no. La historia es mucho, mucho más interesante. Bueno, entonces vamos a desmenuzar este tema. Para responder a esa pregunta, no nos vamos a quedar con opiniones o anécdotas. No, vamos a ir directo a lo que dice la ciencia seria, la de gran escala, la que se hace en el campo, en condiciones reales. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Porque si alguien esperaba una respuesta simple y directa, pues no la va a encontrar. Las investigaciones más importantes nos muestran un panorama que, la verdad, choca un poco con la idea que muchos tienen en la cabeza. El resultado es inesperado, por decirlo menos. Entonces, ¿cuál es ese famoso veredicto? Vamos a ver qué encontraron los estudios más grandes, esos que realmente pusieron a prueba la idea de que el glifosato es un esterilizador de suelos. Y aquí va la primera gran sorpresa. La conclusión principal, repetida en varios estudios importantes, es esta. Cuando se usa en las cantidades típicas de la agricultura, el glifosato no parece alterar de forma significativa la comunidad microbiana en general. Ojo, en general. Y miren, esto no es una opinión al aire, está respaldado por evidencia muy sólida. Por ejemplo, un megaestudio de campo del 2020, que analizó suelos de un montón de lugares distintos, llegó justo a esa conclusión: no encontraron cambios significativos en la comunidad de microbios. Esto, científicamente hablando, tiene mucho peso. Y por si fuera poco, no es un caso aislado. Otro estudio súper completo, nada menos que Nature Scientific Reports, encontró prácticamente lo mismo. Concluyeron que ni el glifosato ni otros herbicidas cambiaban de forma importante la, digamos, estructura general de la vida microbiana del suelo. Ok, pero si la historia terminara aquí, sería muy corto este análisis, ¿no? Y la ciencia casi nunca es así de simple en blanco y negro. Este hallazgo es solo la superficie, la punta del iceberg. La realidad, como vamos a ver, es muchísimo más compleja y, la verdad, más fascinante. Ahora sí, vamos a sumergirnos en lo profundo, porque aquí está la clave. El glifosato sí puede tener efectos, pero son sutiles. Todo depende de cómo miremos y, sobre todo, qué estemos midiendo. El truco está en la perspectiva. No es lo mismo mirar el suelo a grandes rasgos que ponerlo bajo un microscopio molecular. Es decir, una cosa es contar cuántos microbios hay en total y otra muy distinta es analizar su ADN para saber quién es quién. Claro, si medimos la biomasa total, o sea, el peso de todos los microbios juntos, a menudo no se ven grandes cambios. Pero, si usamos herramientas genéticas más finas, ahí sí. Podemos darnos cuenta de que la composición de esa comunidad, o sea, las especies específicas que la forman, sí puede estar cambiando. Y esto nos lleva a un concepto clave, la diferencia entre estructura y función. Piénsenlo así. La estructura es el censo, nos dice quiénes viven ahí. La función es la economía, nos dice qué están haciendo, cuál es su trabajo en el ecosistema. La analogía de la ciudad es perfecta. Imaginen que una ciudad mantiene su 1.000.000 de habitantes. La estructura, el número total, no cambió. Pero, ¿y si de un año para otro cierran todas las fábricas y abren puros centros de tecnología? Los trabajos, la función de la ciudad, cambiaron radicalmente. Bueno, algo parecido puede pasar en el suelo. Y esto no es solo una idea teórica, está demostrado. Un estudio del 2018 que se enfocó en la rizosfera de la soya, que es esa zona superactiva de suelo pegadita a las raíces, encontró justamente eso. Después de aplicar glifosato, la estructura, la lista de habitantes microbianos, se mantuvo bastante estable. Pero atención, aquí viene el giro.
Ese mismo estudio descubrió que aunque la estructura estaba igual, la función sí había cambiado. Y mucho. Vieron que la cantidad de genes que se encargan de fijar nitrógeno, un proceso absolutamente vital para que el suelo sea fértil, había bajado un montón. Es decir, había menos especialistas haciendo ese trabajo clave. Y si pensaban que eso era todo, pues no. Hay otra capa más de complejidad, los efectos indirectos. A veces, el glifosato no afecta directamente a los microbios, sino que su objetivo principal, la planta, genera un efecto dominó que sí termina impactando al microbioma. Un estudio de 2014, por ejemplo, descubrió un mecanismo súper interesante. Resulta que el glifosato puede actuar como un supresor del sistema inmune de la planta. La debilita y al hacer eso, la deja vulnerable a patógenos que ya estaban en el suelo, como si les abriera la puerta para que la ataquen. ¿Y cuál fue el resultado práctico de esto? Bueno, el número es contundente. En el suelo normal, con todos sus bichos, un 23%, casi 1 de cada 4, de las raíces de una maleza común, terminaron infectadas por hongos del tipo Fusarium después de que se les aplicó glifosato. O sea, el herbicida no los mató, pero indirectamente les facilitó la infección. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que el contexto lo es todo. El panorama científico no es de un solo color, porque el mundo real tampoco lo es. Así que vamos a juntar todas estas piezas del rompecabezas para ver la imagen completa. Y para que quede súper claro lo importante que es el contexto, vamos a ver un estudio que encontró algo distinto. Y ojo, esto no es para contradecir lo anterior. Al contrario, esto fortalece la ciencia, porque nos demuestra que las respuestas de talla única aquí no funcionan. Por ejemplo, un estudio de 2023 sí encontró una reducción importante en la diversidad de bacterias del suelo. El detalle, el estudio se hizo en una zona de marisma costera, un suelo con muchísima sal. Queda clarísimo que el tipo de suelo y las condiciones del lugar pueden cambiar por completo el resultado. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Vemos que los resultados dependen totalmente del contexto. El estudio de Kepler en campos agrícolas, sin efecto general. El de Lu en la soya, sin cambios en la estructura, pero sí en la función. El de Rosenbaum, las plantas se vuelven más vulnerables. Y el de Tang en la costa, baja la diversidad. La conclusión, no hay una sola respuesta para todos los casos. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Primero, la idea de que el glifosato es un esterilizador de suelos así en general no se sostiene con la evidencia científica. Segundo, su impacto es más sutil y complejo, no es una catástrofe indiscriminada. Y tercero, y quizás lo más importante, los efectos dependen muchísimo del tipo de suelo, de cómo se mida y de otras prácticas agrícolas. De hecho, a veces, cosas como la geografía del lugar o el tipo de labranza tienen un impacto mucho más grande en los microbios que el glifosato por sí solo. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. La ciencia nos muestra que el glifosato no es un villano de caricatura. La realidad es compleja, llena de matices, sin buenos ni malos absolutos. Sabiendo esto, la pregunta es, ¿cómo cambia nuestra manera de ver los riesgos y beneficios de la agricultura que practicamos hoy? Da para pensarlo, ¿no?